26. Kilar saltó a la arena del estadio dispuesto a hacer daño a alguien. Las gradas estaban llenas a rebosar. No había visto nunca a tanta gente. Los vendedores circulaban por los pasillos anunciando arroz, pescado y botas de cerveza. Los nobles tenían criados que los abanicaban para aliviar el creciente calor, y el rey ocupaba un trono, bebiendo y bromeando con su séquito. Kilar creyó avistar incluso al general supremo Agon a un lado, con cara de pocos amigos. La aparición de Cajé desató los murmullos del público. Entonces se abrió la puerta que tenía delante y por ella salió un campesino grandote. Se oyeron unos vítores poco entusiasmados. A nadie le importaba en realidad quién ganase, tan solo se alegraban de que fuese a empezar otra pelea. Sonó un cuerno y el corpulento campesino desenvainó una gran espada bastarda y rumbrosa. Kilar desenfundó su propio acero y esperó. El campesino cargó contra él y levantó su espada para asestarle un mandoble de arriba abajo. Kilar le salió al paso de un salto, le clavó la espada con fuerza en el estómago y, mientras el campesino pasaba de largo tropezando, le lanzó sendos cortes al riñón y el gemelo. Su espada brilló amarilla, naranja, roja. Pareció pillar desprevenido a todo el mundo salvo a los maestros de armas, que ocupaban una sección especial con sus capas de color rojo y gris acero. Tañeron una campana en el acto. Sonaron unos pocos aplausos y otros pocos abucheos, pero la mayor parte del público parecía más perpleja que otra cosa. Kilar envainó su espada y volvió caminando a la cámara de los luchadores, mientras el campesino se sacudía el polvo entre maldiciones. Esperó a solas, inmóvil, sin hablar con nadie. Justo antes de su siguiente turno, un matón descomunal con un rayo tatuado en la frente se sentó a su lado. Kilar creía que se llamaba Bernard. A lo mejor era Zocato. No, Zocato era el gemelo de la nariz rota. Ahí fuera tienes 9 hinchas que estarían encantados si la próxima vez dieras un poco de espectáculo, le comunicó el forzudo antes de marcharse. El segundo oponente de Kilar era Imuri. Los señores de los caballos no acudían a menudo a la ciudad, de modo que el público estaba emocionado. Era un hombre menudo, cubierto por varias capas de cuero marrón de caballo, cuero que le ocultaba hasta la cara. También él había conservado sus cuchillos en el cinto, unos grandes gurkas curvados hacia adelante. Su espada era una cimitarra, excelente para dar tajos yendo a caballo, pero no tan buena para un combate de esgrima. Además, estaba borracho. Fiel a sus órdenes, Kilar jugó con él, esquivando fuertes mandobles en el último momento, intercalando patadas giratorias y acrobacias y, en pocas palabras, saltándose todo lo que Durzo le había enseñado. Contra un rival competente, decía Durzo, nunca intentes una patada por encima de la rodilla. Sería demasiado lenta. Y ten siempre un pie en el suelo. Saltar te compromete con una trayectoria que no puedes cambiar. El único uso de una patada voladora era el que los zeuríes le habían dado al inventarla. Desmontar a la caballería desde el suelo cuando no quedaba más opción. En la arena, el público enloqueció con la victoria de Kilar. Mientras se retiraba tras el combate, Kilar vio salir a Logan. Su oponente era Bernard, o Zocato. Kilar esperaba que el gemelo no fuese demasiado duro con él. Al cabo de unos minutos, sin embargo, Logan entró acalorado y triunfal en la cámara. Bernard, o Zocato, debía de haber pecado de exceso de confianza. En su tercer duelo Kilar tuvo por contrincante a un maestro de esgrima local que se ganaba la vida adiestrando a jóvenes nobles. El hombre miraba a Kilar como si fuese la serpiente más vil de todo Mikiru, pero contraatacaba con demasiado ímpetu y, tras tocar a Kilar una sola vez, perdió y se alejó hecho una furia. Hizo falta que Logan ganara su tercer combate contra otro maestro de esgrima para que Kilar empezase a ver gato encerrado. Después él mismo ganó su cuarto duelo contra un soldado veterano. Curiosamente, un soldado raso que no venía de buena familia, pero que debería haberle dado más guerra. El soldado no era buen actor. Kilar casi no atacó por las aberturas que dejaba en su guardia. Clamaban tanto al cielo que estaba seguro de que eran trampas. Entonces lo entendió. El campesino había sido real. El Imuri estaba drogado. Al maestro de esgrima lo habían intimidado. El soldado estaba comprado. Era un torneo de eliminatorias, de manera que ya solo quedaban 16 hombres. Reconoció a 4 como miembros del Sakaje, por lo que a buen seguro habría otros 4 que no conocía. Los 9 habían amañado los emparejamientos. Eso lo enfureció. Sin embargo, superó con facilidad sus últimos combates como si tuvieran importancia, repartiendo patadas giratorias voladoras, llaves de brazos, barridos con las piernas, complicadas combinaciones para desarmar al rival y cualquier otra maniobra ridícula que se le ocurriese.
Había pensado que los 9 creían en él, que le daban una auténtica oportunidad de demostrar su valía, de vencer o morir. Pero aquello no era más que otro timo. Había grandes guerreros, pero los habían sobornado. Sin duda los corredores de apuestas estaban haciendo su agosto mientras Kilar ascendía por un grupo de emparejamientos y nada menos que Logan de Guirre iba saliendo airoso en el otro. Logan, el alto y apuesto Logan, vástago de una de las mejores familias, gozaba de una inmensa popularidad. De modo que el Sacagé había amañado los primeros cruces de Logan para que fuesen muy reñidos y mejorar los beneficios de las apuestas a su favor. Después el joven señor de Guire había barrido en las últimas rondas. Los grandes luchadores se dejaban caer en momentos improbables y llenaban aún más las arcas del Sacagé. En la mayoría de los casos, el teatro resultaba convincente. Cuando un espadachín mínimamente diestro lanzaba una estocada, no hacía falta fingir mucho para fallar el bloqueo. Sin embargo, Kilar lo notaba, y notaba que los maestros de armas lo notaban. Parecían furiosos, e imaginó que tardarían mucho tiempo en permitir que se celebrara otro torneo oficial en Cenaria. El proceso debía de parecerles tan clamorosamente corrupto que Kilar dudaba de que le concediesen el rango de maestro de armas aunque se lo ganase de sobra. Resultaba igual de obvio que el rey no había notado nada, por lo menos no hasta que un maestro de armas fue a hablar con él. Aleines se puso en pie de un salto y a sus consejeros les llevó un tiempo calmarlo para que volviera a sentarse. Así pues, los 9 habían hecho llegar su mensaje al rey, pero todavía quedaba dinero por ganar y, si las suposiciones de Kilar eran correctas, los 9 querían transmitir su mensaje a la ciudad entera. Asqueado, saltó a la arena para enfrentarse a Logan. Era el último combate, el que valía el campeonato. No había una salida digna. Se sentía tentado de tirar su espada a los pies de Logan y rendirse, pero el rey pensaría que el Sacagé estaba declarando su apoyo al señor de Guire. Después sería solo cuestión de tiempo que contratase un ejecutor para que hiciera una visita a la villa de Logan, o a un asesino cualquiera si el Sacagé no aceptaba el trabajo. Tampoco podía dejarle ganar tras un combate reñido. Ahora que Aleines sabía que el Sacagé había amañado la competición entera, pensaría que intentaban que Logan quedara bien. Así pues, ¿qué se suponía que debía hacer Kilar? ¿Humillar a su mejor amigo? La euforia de las primeras rondas había desaparecido por completo del rostro de Logan. Llevaba una hermosa y ligera cota de malla con anillas negras que dibujaban la forma de un halcón gerifalte en el pecho y la espalda. El público rugió cuando se situaron frente a frente, pero ninguno de los dos jóvenes le prestó la menor atención. No soy lo bastante bueno para haber llegado tan lejos. Me habéis tendido una trampa, dijo Logan. He estado pensando qué hacer al respecto. Una idea era tirar la espada y capitular para fastidiaros el numerito, pero tú eres del Sacagé y yo soy un Guire. Jamás me rendiré ante la oscuridad y la corrupción. Entonces, ¿qué va a ser? ¿Tienes escondido otro cuchillo que no está mágicamente protegido? ¿Vas a matarme en público, solo para recordarle a Cenaria qué bota tiene en la garganta? Yo soy solo una espada, dijo Kilar, con voz ronca como la de Blint. ¿Una espada? Se mofó Logan. No excusarás lo que eres tan fácilmente. Eres un hombre que ha traicionado hasta el último jirón de su parte más noble, que en todas las encrucijadas ha decidido sumirse más en la oscuridad, ¿y por qué? Por dinero. Logan escupió. Mátame si eso es para lo que te han pagado, sombra, porque te digo una cosa. Yo haré lo posible por matarte a ti. ¿Dinero? ¿Qué sabía Logan del dinero? Había tenido dinero todos los días de su vida. Con el precio de uno de sus guantes gastados podría alimentarse a un rata de hermandad durante meses. Sintió que una furia abrasadora le corría por las venas. Logan no sabía nada y aún así no podía tener más razón. Kilar saltó adelante en el preciso instante en que sonaba el cuerno, aunque tampoco le importaba si seguía las normas o no. Logan empezó a desenvainar, pero Kilar ni se molestó en hacerlo. Se lanzó al frente con el pie dirigido a la mano de la espada de Logan. La patada llegó antes de que Logan hubiese sacado media espada de su funda. Le arrancó de los dedos la empuñadura y lo torció de lado. Kilar embistió contra él, enroscó una pierna en torno a las suyas e hizo que los dos cayeran al suelo. Aterrizó encima y oyó el bufido de Logan al quedarse sin aire. Le agarró los dos brazos, los unió de un tirón a su espalda y los sujetó con una mano. Con la otra lo cogió del pelo y le estrelló la cara contra la arena con todas sus fuerzas, una y otra vez, pero el terreno era demasiado blando para dejarlo inconsciente. Kilar se puso en pie y desenvainó. Los gemidos de Logan y su propio jadeo parecían los únicos sonidos del mundo. El estadio había quedado en silencio.
Ni siquiera corría viento. Hacía calor, un calor del demonio. Kilar golpeó con saña el riñón izquierdo de Logan y luego el derecho. La espada estaba protegida, de modo que, por supuesto, no cortó, pero aún así los golpes fueron como garrotazos. Logan gritó de dolor. Qué joven sonó de repente. Apenas tenía 18 años por muy grande que fuera, pero el grito hizo que Kilar sintiera vergüenza ajena. Era una muestra de debilidad. Era humillante, enfurecedor. Paseó la mirada por el estadio. Los 9 lo miraban desde algún lugar, todos vestidos como personas corrientes, fingiendo compartir el horror de sus vecinos. Fingiéndose amigos de hombres a los que despreciaban, hombres a los que traicionarían por simple dinero. Oyó un ruido a su espalda y vio que Logan había logrado ponerse a 4 patas. Estaba luchando por levantarse. Le sangraba la cara por un centenar de minúsculos cortes abiertos a causa de la arena, y tenía la mirada vidriosa. Kilar elevó su espada de color naranja resplandeciente hacia el público. Después giró sobre sus talones y estrelló la parte plana de la hoja contra la nuca de Logan. Su amigo se vino abajo, inconsciente, y el público soltó un grito ahogado. Humillar a Logan había sido el único modo de salvarlo, pero una humillación servida con tanto deshonor no llamaría la atención sobre la derrota de Logan, sino hacia el Sacagé. Eran gente vil, indecente y todopoderosa, y ese día Kilar era su avatar. Tiró la espada roja y levantó de nuevo las manos hacia el público, regalándole en esa ocasión sendos saludos con el dedo en alto. Que os den a todos. Que me den a mí. Después salió corriendo. 27. Las ventanas del Club Modaini de Fumadores estaban hechas de placas de cristal plángano, talladas en cuñas y curiosos motivos zoomorfos. Quien contemplara las formas del cristal podía abstraerse por completo del mundo exterior, lo cual era la intención. Quien contemplara las formas no vería los barrotes al otro lado del cristal. Kilar estaba ante esa ventana, observando por entre esos barrotes a una chica en el mercado de Sidlin. La chica regateaba con un vendedor de hortalizas. Muñeca Helene se estaba haciendo mayor. Tendría tal vez 15 años, ahora que Kilar había cumplido los 18. Era hermosa, por lo menos desde esa distancia segura. Desde allí Kilar veía su cuerpo, unas curvas esbeltas envueltas en un sencillo vestido de sirvienta, el pelo recogido y resplandeciente como el oro a la luz del sol, y el destello de una sonrisa fácil. Aunque no distinguía las marcas de su cara desde tan lejos. El cristal tintado convertía su vestido blanco en rojo sangre. Los plomados adornos zoomorfos le recordaban las líneas de sus cicatrices. Te destruirá, dijo Mama K a sus espaldas. Pertenece a un mundo distinto de cualquiera que tú vayas a conocer. Lo sé, replicó él con calma, echando un breve vistazo por encima del hombro. Mama K había entrado en la habitación con una chica nueva, una del lado este, joven y guapa. Mama K le estaba peinando la melena rubia. El Club Modaini de Fumadores era muy diferente de la mayoría de los burdeles de la ciudad. Las cortesanas de allí estaban tan versadas en las artes de la conversación y la música como en las de la alcoba. No había vestidos escandalosos, ni desnudez ni magreos en las salas públicas, y no se permitía la entrada de plebeyos. Mama casi había enterado hacía mucho de las excursiones de Kilar, por supuesto. Era imposible ocultarle nada. Había discutido con él y todavía hacía comentarios siempre que lo pillaba allí, pero, una vez se convenció de que Kilar no dejaría de ir al mercado, le hizo jurar que entraría en el club y observaría desde dentro. Ya que estaba decidido a hacer el idiota, dijo, por lo menos que lo hiciera a salvo. Si salía, tarde o temprano toparía con la chica, hablaría con ella, se acostarían, se enamoraría de ella y se haría matar por desobedecer a su maestro. No seas tímida, le dijo Mama K a su aprendiza. Pronto harás mucho más con un hombre en la habitación que cambiarte de ropa. Kilar no se volvió al oír el roce de las prendas al caer al suelo. Justo lo que necesitaba. Como si no estuviera ya bastante deprimido. Sé que la primera vez da miedo, Daidra, prosiguió Mama K con dulzura. Se hace duro. ¿No es así, Kilar? Más vale que sí. No sirve de mucho cuando está hablando. Daidra soltó una risilla, más por los nervios que por el ingenio de Kilar, sin duda. Él no apartó la vista de la ventana con barrotes. Se estaba empapando la vista de Helene. ¿Qué dirían sus claros ojos castaños al mirar a la chica que tenía detrás, preparándose para su primer cliente? Al principio te sentirás culpable, Daidra, dijo Mama K, tienes que estar prevenida y no hacer caso. No eres una zorra, no eres una embustera. Eres una acompañante. Los hombres no compran un buen vino setí porque tengan sed. Lo compran porque les hace sentir bien y al pagarlo se sienten satisfechos consigo mismos. Aquí vienen por lo mismo.
Los hombres siempre pagarán por sus vicios, ya sean beber vino o levantar una falda. O asesinar, dijo Kilar, tocando la bolsa llena de monedas y la daga que llevaba al cinto. Casi sintió helarse el aire, pero Mama K no le hizo caso y siguió. El secreto es decidir qué es lo que no estás dispuesta a vender. Nunca vendas tu corazón. Hay chicas que no besan. Algunas no dejan que las reserve un solo hombre. Otras se niegan a ofrecer ciertos servicios. Yo lo hice todo, pero conservé mi corazón. ¿Ah, sí? Dijo Kilar. ¿De verdad? Se volvió y al instante le faltó el aliento. Gracias a los buenos oficios de Mama K, Daidra parecía idéntica a Helene. La misma figura, las mismas curvas gloriosas, el mismo pelo resplandeciente como el oro, el mismo vestido sencillo de criada, se parecía en todo salvo en que ella estaba en su lado de los barrotes, lo bastante cerca para tocarla, mientras que Helene seguía allí fuera. Daidra esbozaba una sonrisa vacilante, como si no pudiera creerse que Kilar hablara de aquel modo a su jefa. Mama K estaba furiosa. Cruzó la habitación de 3 zancadas y cogió a Kilar de la oreja como si fuese un crío travieso. Lo sacó a rastras de la sala al rellano del segundo piso. Estaba lleno de butacas mullidas y alfombras de calidad. Había un guardaespaldas sentado en una esquina y 4 puertas que llevaban a habitaciones de cortesanas. La escalera bajaba a un salón decorado con cuadros sugerentes pero no explícitos y libros encuadernados en cuero. Mama K le soltó la oreja por fin y cerró sin aspavientos la puerta por la que habían salido. Maldito seas, Kilar. Daidra ya está aterrorizada. ¿Qué demonios estás haciendo? Decirle una fea verdad. Se encogió de hombros. Decir mentiras. ¿Qué más da? Si quisiera la verdad me miraría al condenado espejo. Esta vida no va de buscar la verdad, va de sacarle el máximo partido a lo que tienes. Todo esto es por esa chica, ¿no es así? La locura de siempre. La salvaste, Kilar. Ahora olvídate de ella. Te lo debe todo. Me debe sus cicatrices. Eres tonto de remate. ¿Has investigado alguna vez lo que fue del resto de las chicas de tu hermandad? No han pasado ni 10 años y ya son borrachas y fumadoras de hierba jarana, cortabolsas y tullidas, mendigas y putas baratas, madres de 15 años con hijos famélicos o incapaces de concebirlos por haber tomado demasiada infusión de tanaceto. Te aseguro que Helene no es la única chica de tu hermandad a la que algún sádico ha marcado. Sin embargo, es la única con esperanzas y futuro. Tú se los diste, Kilar. Tendría que haber. Lo único que podrías haber hecho mejor sería haber matado antes a ese chico, antes de que te hiciera nada. Si hubieras sido el tipo de niño capaz de asesinar, no habrías sido el tipo de niño al que le importase la suerte de una cría. La verdad es que, hasta si fuesen culpa tuya, las cicatrices de Helene son un precio pequeño por la vida que le diste. Kilar apartó la vista. El rellano también tenía una ventana con vistas al mercado. Era de cristal simple, transparente, sin dibujos ni colores como los de la alcoba. También tenía barrotes, aunque estos eran lisos y de hierro, con los bordes tan afilados como uno de los cuchillos de Blint. Helene se había acercado y podía verle las cicatrices, pero entonces ella sonrió y parecieron esfumarse. ¿Con qué frecuencia esbozaban sonrisas como aquella las chicas de las madrigueras? Kilar se descubrió sonriendo a su vez. Se sentía más ligero de lo que recordaba haberse sentido nunca. Se volvió y dedicó la sonrisa a Mama K. No esperaba encontrar en ti la absolución. Ella no alegró el semblante. No es la absolución, es la realidad. Y soy la persona ideal para dártela. Además, llevas los remordimientos tan mal como Durzo. ¿Durzo? Durzo nunca siente remordimientos por nada, dijo Kilar. Un fugaz gesto de desagrado asomó a las facciones de Mama K, que volvió la cabeza para mirar a Helene. Acaba con esta farsa, Kilar. ¿De qué hablas? Durzo te explicó las reglas. Puedes follar pero nunca amar. Él no ve lo que estás haciendo, pero yo sí. Crees que amas a Helene, de modo que no quieres follar con nadie. ¿Por qué no te quitas ese peso de encima? Dulcificó la voz. Kilar. No puedes tener a esa chica de ahí fuera. ¿Por qué no tomas lo que sí puedes tener? ¿De qué hablas? Ve adentro con Daidra. Ella te lo agradecerá. Invita a la casa. Si te preocupa tu falta de experiencia, ella también es virgen. También. Dioses, ¿acaso Mama K tiene que saberlo todo? No respondió Kilar. No, gracias, no me interesa. Kilar, ¿a qué esperas? ¿A una gloriosa unión de almas con esa chica de ahí fuera? Solo es follar, y es lo único a tu alcance. Ese era el trato, Kilar, y lo sabías cuando empezaste. Todos hacemos nuestros tratos. Yo lo hice, Durzo lo hizo y tú también.
Mama K se rindió e indicó por señas a uno de sus matones de abajo que dejara pasar a un cliente. Un indeseable con los nudillos peludos subió resollando por la escalera. Aunque llevaba ropa cara, estaba gordo, era feo, Oyamari sonreía de oreja a oreja con sus dientes negruzcos. Hizo una pausa en el rellano y se relamió, la viva imagen de la lujuria con mejillas flácidas. Saludó con la cabeza a Mama K, dedicó un guiño cómplice a Kilar y entró en la habitación de la cortesana virgen. A lo mejor esos tratos fueron mala idea, observó Kilar. Da igual. No hay vuelta atrás. 28. Feir Kousad llamó a una puerta en lo más alto del interior de la gran pirámide de Shozendi. 2 golpes, pausa, 2, pausa, 1. Cuando Dorian, Solon y él eran estudiantes en la Escuela del Fuego para Magos, no habían merecido unas estancias tan prestigiosas. Sin embargo, si Dorian y él habían recibido esas habitaciones, no era tanto para agradecer su historial de servicios como para tenerlos controlados. Se entreabrió la puerta y el ojo de Dorian apareció al otro lado. A Feir siempre le había parecido gracioso. Dorian era un profeta. Podía predecir la caída de un reino o el ganador de una carrera de caballos, un truco lucrativo cuando Feir podía convencerlo de que lo explotara, pero no podía saber quién llamaba a su puerta. Él decía que profetizar sobre sí mismo lo sumía demasiado en la espiral de la locura. Dorian hizo pasar a Feir y atrancó la puerta de inmediato. Feir sintió que atravesaba una serie sorprendentemente numerosa de salvaguardas mágicas. Las examinó. La defensa contra oídos indiscretos se la esperaba. La protección contra intrusos no era nada común si el mago se hallaba en la habitación. Sin embargo, la rara de verdad era una defensa para mantener la magia dentro de la estancia. Feir palpó las hebras de la trama mientras sacudía la cabeza, asombrado. Dorian era un mago de los que nace uno por generación. Después de estudiar en Otsalar, la escuela de sanadores de Gandú, y dominar a los 16 años todo lo que podían enseñarle, había acudido a la escuela del fuego y dominado la magia ígnea sin siquiera fingir que le interesaba. Se había quedado únicamente porque había trabado amistad con Feir y Solon. Los talentos de Solon residían casi exclusivamente en el fuego, pero era el más poderoso de los tres. Feir no estaba seguro de por qué Solon y Dorian se habían hecho amigos suyos. Quizá porque no se sentía amenazado por lo brillantes que eran. Resultaba tan obvio que los dos estaban tocados por los dioses que pasó mucho tiempo antes de que Feir pensase siquiera en sentir celos. Tal vez había ayudado que fuera de origen campesino. Probablemente también que, cuando se rezagaba en los estudios y empezaba a ponerse celoso, uno u otro de sus amigos lo retaba a un combate de prácticas. Feir parecía gordo, pero sabía moverse y se entrenaba a diario con los maestros de armas, que tenían su centro principal de adiestramientos a unos pocos minutos de Shozendi. Para Solon o Dorian, ofrecerse a practicar con él suponía ofrecerse a recibir una tunda. Dorian podía curar los hematomas más tarde, pero aún seguían doliendo. Dorian tenía unas alforjas a medio llenar sobre la cama. Feir suspiró. Sabes que la asamblea te ha prohibido partir. Les da igual Cenaria. Para ser sincero, si Solon no estuviera allí, a mí tampoco me importaría. Podríamos mandarle un mensaje para que se fuera. Los dirigentes de la escuela no lo habían formulado de ese modo, claro está. Lo que más les preocupaba era evitar que el rey Dios pusiera sus zarpas en el único profeta del continente de Midkiru, tal vez del mundo. Todavía no sabes lo mejor, dijo Dorian, sonriendo como un niño. Feir se sintió palidecer. De repente las defensas para mantener la magia en la habitación cobraban sentido. No estarás planeando robarla. Podría argumentar que es nuestra. Fuimos nosotros quienes le seguimos la pista, la encontramos y la trajimos. Ellos nos la robaron primero, Feir. Reconociste que aquí estaría más segura. Dejamos que nos la quitaran. Y ahora la recupero, dijo Dorian, con un encogimiento de hombros. O sea que vuelves a ser tú contra el mundo entero. Soy yo por el mundo entero, Feir. ¿Vendrás conmigo? ¿Que si iré contigo? ¿Ya has sucumbido a la locura? Cuando afloró el don para la profecía de Dorian, una de las primeras cosas que intentó predecir fue su propio futuro. Descubrió que, hiciera lo que hiciese, un día se volvería loco. Escudriñar su futuro no haría sino acelerar la llegada de ese día. Creía que habías dicho que todavía te quedaba una década o así. Ya no tanto, explicó Dorian. Se encogió de hombros como si no importara, como si no le rompiese el corazón, exactamente como se había encogido de hombros al enviar a Solon a Cenaria, sabiendo que le costaría el amor de Kaede. Antes de responder, Feir, debes saber una cosa. Si me acompañas, lo lamentarás muchas veces y nunca volverás a pisar los pasillos de Shozendi.
Tú sí que sabes ser convincente, dijo Feir, con los ojos en blanco. También me salvarás la vida al menos 2 veces, tendrás una forja, serás conocido de uno a otro con fin como el más grande maestro armero viviente, pondrás tu granito de arena para salvar el mundo y morirás satisfecho, si bien no tan mayor como tú o yo desearíamos. Anda, eso está mejor, dijo Feir con sarcasmo, pero el estómago le daba vueltas. Dorian rara vez contaba lo que sabía, pero, cuando lo hacía, nunca decía mentiras. ¿Solo un granito de arena para salvar el mundo? Feir, tu propósito en la vida no es tu propia felicidad. Formamos parte de una historia mucho más grande. Nos pasa a todos. Si tu aportación no se recoge en baladas, ¿la hace eso menos meritoria? Nuestro propósito en este viaje no es salvar a Solón. Es ver a un chico. Afrontaremos muchos peligros para llegar hasta allí. La muerte es una posibilidad muy real. ¿Y sabes lo que ese chico necesita de nosotros? 4 palabras. O solo 3, si el nombre cuenta como una sola. ¿Quieres saber cuáles son? Claro. Pregunta a Mama K. ¿Eso es todo? ¿Qué significa? Dijo Feir. No tengo ni idea. A veces los adivinos tocaban mucho las narices. Me pides mucho, dijo Feir. Dorian asintió. Si acepto, lo lamentaré. Muchas veces. Pero no al final. Quizás sería más fácil si me contaras menos. Créeme, dijo Dorian, ojalá no tuviese una imagen tan clara de lo que te espera si sigues cada una de las posibles elecciones. Si te contase menos, me odiarías por callarme. Si te explicara más, quizá no tuvieses valor para seguir adelante. Basta. Dioses, ¿tan malo iba a ser? Feir se miró las manos. Tendría una forja. Sería conocido en el mundo entero por su trabajo. Ese había sido uno de sus sueños. Quizá hasta podría casarse, tener hijos. Pensó en preguntar a Dorian, pero no se atrevió. Suspiró y se frotó las sienes. Dorian exhibió una sonrisa de oreja a oreja. Bien. Ahora ayúdame a planear cómo vamos a sacar a Kurops de aquí. Feir estaba seguro de no haberlo oído bien. Después sintió que se quedaba blanco como la pared. En la habitación había defensas para mantener la magia dentro. Cuando dices aquí te refieres a aquí, en la escuela, como si todavía tuviese una oportunidad de convencerte de que no intentes robar el artefacto más protegido de Midkiru. ¿Verdad? Dorian retiró las mantas de la cama. Sobre ella había una espada envainada. Parecía un arma normal y corriente, salvo que toda la funda estaba hecha de plomo y cubría la espada por completo, hasta la empuñadura, para contener la magia. Sin embargo, tampoco era una espada mágica cualquiera. Se trataba más bien de la espada mágica, con mayúsculas. Era Kuroch, la espada del emperador Jorsin Alquestes. La espada del poder. La mayoría de los magos ni siquiera eran lo bastante fuertes para usarla. Si Feir, o casi cualquier otro, lo intentaba, le mataría en un segundo. Dorian había dicho que ni siquiera Solón podía usarla con seguridad. Sin embargo, a la muerte de Jorsin Alquestes, hubo bastantes magos que sí pudieron y destruyeron más de una civilización. Al principio, pensé que tendría que profetizar mi propio futuro para conseguirla, pero en lugar de eso he vaticinado el de los centinelas. Todo ha salido a pedir de boca salvo por un guardia, que ha aparecido por un pasillo que tenía como una posibilidad entre 1000 de coger. He tenido que dejarlo inconsciente. La buena noticia es que le devolverán la salud los cuidados de una encantadora enfermera con la que más tarde se casará. ¿Me estás contando que hay un guardia inconsciente allí arriba, ahora mismo, esperando a que alguien lo encuentre? Mientras tú y yo estamos aquí de cháchara. Pero se puede saber por qué haces todo esto. Porque él lo necesita. Él. ¿Piensas robar a Kurops para el chico de pregunta a Mama K? Oh, no. Bueno, no directamente. El chico que necesita blandir Kuroch, el chico que todo el mundo necesita que blanda Kuroch, ni siquiera ha nacido todavía. Pero esta es nuestra única oportunidad de llevárnosla. Dioses, ¿hablas en serio?, dijo Feir. Deja de fingir que esto cambia algo. Ya te has decidido. Nos vamos a Cenaria. Decía que a veces los adivinos tocan mucho las narices. Más bien siempre. 29. ¿A ti qué te pasa? Gritó el maestro Blind. No me dijo Kilar. Otra vez. Rugió Blind. Kilar paró el cuchillo de prácticas con un bloqueo en cruz, atravesando los antebrazos en forma de X a la altura de las muñecas. Intentó agarrar la mano a Durzo y retorcérsela, pero el ejecutor se escabulló a un lado. Fueron maniobrando por la sala de entrenamiento de la nueva casa segura de Blind, rebotando en las paredes, acorralándose contra columnas e intentando aprovechar cualquier saliente irregular del suelo contra el rival. Sin embargo, la pelea estaba igualada.
Los 9 años que Kilar había pasado bajo la tutela de Blint lo habían visto endurecerse y crecer. Tendría ya unos 20 años. No era tan alto como Blint ni lo sería nunca, pero tenía un cuerpo esbelto y nervudo, y sus ojos seguían siendo del mismo azul claro. Combatía y sudaba, consciente de todos los músculos de los brazos, el pecho y el estómago, que movía con precisión para ejecutar los movimientos, pero era incapaz de concentrarse de verdad. Durzo Blint lo notaba, y eso le enfurecía. Renegando con profusión y elocuencia, el maestro comparó desfavorablemente su actitud con la de una prostituta perezosa, su cara con órganos corporales inverosímiles y enfermos, y su inteligencia con la de varias especies de animales de granja. Cuando Durzo volvió a atacar, se hizo evidente que había subido el listón. Una de las muchas características peligrosas del maestro Blint era que, aun cuando estaba furioso, nunca se le notaba en la forma de luchar. Solo daba rienda suelta a su ira cuando ya tenía a su rival tumbado en el suelo, por lo general sangrando. Fue empujando poco a poco a Kilar hacia un lado de la sala, con la mano cerrada en un puño o extendida como una hoja, mientras el puñal de prácticas centelleaba en veloces arcos y estocadas. Extendió demasiado una puñalada y esa fracción de segundo permitió que Kilar ganara espacio y le diera un golpe en la muñeca. Sin embargo, el maestro Blint no soltó el cuchillo y, al doblar el codo, la hoja embocada chocó con el pulgar de Kilar. Esa impaciencia te ha costado un pulgar, chaval. Kilar hizo una pausa, respirando fuerte pero sin perder de vista al maestro Blint. Ya habían practicado con espadas de varios tipos y cuchillos de diversa longitud. A veces luchaban con las mismas armas, a veces en desigualdad. El maestro Blint agarraba una espada ancha de doble filo contra una hoja gandiana o Kilar medía un estilete contra una gurka. Cualquier otro habría perdido el puñal, protestó. No estás luchando contra cualquier otro. No me enfrentaría a ti si estuvieras armado y yo no. El maestro Blint echó atrás el brazo del puñal y lo lanzó volando junto a la oreja de Kilar, que no movió ni un músculo. No porque ya no se preguntase de vez en cuando si el maestro Blint iba a matarlo, sino porque sabía que no podía impedírselo. Cuando Blint volvió a acometer, lo hizo a toda velocidad. Hubo patadas bloqueadas con las piernas, puñetazos desviados, golpes cortos esquivados e impactos absorbidos con brazos, piernas y caderas. Ni trucos ni virguerías, solo velocidad. En mitad del remolino de extremidades Kilar comprendió, como de costumbre, que el maestro Blint ganaría. Era mejor y no había vuelta de hoja. Solía ser a esas alturas cuando Kilar intentaba algo a la desesperada. El maestro Blint estaría esperándolo. Kilar desencadenó una tormenta de golpes, rápidos y ligeros como una brisa de montaña. Ninguno bastaría por sí solo para hacer daño al maestro Blint aunque acertara, pero cualquiera de ellos le haría errar el siguiente. Kilar aumentó el ritmo mientras su maestro desviaba los golpes o los dejaba impactar en carne tensada para encajarlos. Un golpe de mano de lanza atravesó las defensas de Blint y se le clavó en el abdomen. Cuando su maestro se dobló involuntariamente, Kilar lanzó otro golpe con todas sus fuerzas a la barbilla de Durzo y lo contuvo. Blint reaccionó con la suficiente velocidad para haber parado el puñetazo, pero, al no producirse el contacto donde lo esperaba, sobreextendió el movimiento de bloqueo y no pudo recomponer la guardia antes de que el puño aún cerrado de Kilar se dirigiera contra su nariz. Sin embargo, Kilar no alcanzó al maestro Blint. El ataque fue desviado por una fuerza invisible, como una mano fantasmal. Kilar trastabilló, intentó recobrarse y atajar la patada de Durzo, pero ésta le dobló las manos con fuerza sobrehumana. Se estrelló contra la columna que tenía detrás con tanta fuerza que la oyó crujir. Cayó al suelo. Tu turno, dijo Blint. Si no me tocas, te tengo reservado un castigo especial. ¿Un castigo especial? Estupendo. Agachado en el suelo, con ambos brazos doloridos, Kilar no respondió. Se puso en pie pero, al volverse, en lugar de Blint estaba Logan. Aunque la sonrisa burlona de su rostro era la de Durzo Blint en estado puro. Se trataba de una ilusión de 2 metros 10 que se adaptaba como un guante a los movimientos de Blint. Kilar le lanzó una patada malintencionada a la rodilla, pero su pie atravesó la efigie y quebró la ilusión sin tocar nada en absoluto. Blint estaba medio metro más atrás. Mientras Kilar perdía el equilibrio, su maestro levantó una mano. Hubo un ruido sibilante, y de la mano salió disparado un puño fantasmal que lanzó a Kilar por los aires. Kilar se puso de pie a tiempo de ver saltar a Blint. El techo estaba a 4 metros de altura, pero su maestro lo alcanzó con toda la espalda y se quedó pegado a él. Empezó a reptar por el techo y desapareció cuando unos tentáculos de sombra lo envolvieron para fundirse con la penumbra general de las alturas.
Al principio Kilar lo oyó deslizarse hasta un punto situado por encima de su cabeza, y luego el sonido se interrumpió de repente. El talento de Blint estaba apagando hasta el roce de su cuerpo contra la madera. Sin dejar de moverse, Kilar escudriñó el techo en busca de cualquier sombra que desentonase. Urable cicatrices puede hasta proyectar su voz, o cualquier otro sonido, dijo Blint, desde la esquina opuesta del techo. Me pregunto si tú podrías. Kilar vio, o creyó ver, que la sombra regresaba hacia él. Le lanzó un cuchillo arrojadizo. La sombra se despedazó y dejó el cuchillo clavado y temblando en la madera. Era otra ilusión. Kilar se volvió poco a poco, tratando de oír el más mínimo sonido fuera de lugar por encima del latido desbocado de su corazón. El leve roce de una tela al tocar el suelo a sus espaldas lo hizo girar sobre sus talones y atacar. Sin embargo, allí no había nada salvo la túnica que Blint había tirado. Un golpe sordo anunció el aterrizaje de Blint en persona por detrás de Kilar. El joven se dio la vuelta una vez más, pero algo le atrapó la mano izquierda, y luego la derecha. El maestro Blint lo observaba con una mirada inexpresiva, el pecho desnudo y sus auténticas manos a los costados. La magia sostenía las muñecas de Kilar en el aire. Poco a poco, se le separaron los brazos hasta que los tuvo en cruz, y después más. Kilar aguantó en silencio tanto como pudo, hasta que gritó cuando sintió que sus articulaciones estaban a punto de dislocarse. Las sujeciones mágicas cayeron y Kilar se vino abajo, derrotado. Durzo sacudió la cabeza con gesto decepcionado y Kilar atacó. Su patada fue perdiendo fuerza a medida que se acercaba a la rodilla de Durzo, como si se hundiera en un muelle, y finalmente salió despedida hacia atrás. El impulso le hizo dar una vuelta brusca sobre sí mismo y caer rodando al suelo. ¿Has visto lo que acaba de pasar?, preguntó Durzo. Me has vuelto a dar una paliza, dijo Kilar. Antes de eso. Casi te doy, respondió Kilar. Me has engañado y me habrías destruido, pero he usado mi talento y tú aún te niegas a usar el tuyo. ¿Por qué? Porque estoy roto. Desde que hablara con Drisanile hacía 4 años, Kilar había pensado 100 veces en explicarle a Durzo Blint lo que la maga le había contado. Que no tenía conducto y nadie podía arreglarlo. Sin embargo, las reglas siempre habían estado claras. Kilar llegaba a ejecutor o moría en el intento. Y, como Blint acababa de demostrar una vez más, Kilar nunca sería un ejecutor sin el talento. Decirle la verdad a Blint siempre le había parecido una manera rápida de morir. Había hecho todo lo posible para activar su talento o enterarse de algo que pudiera ayudarle, pero no había encontrado nada. Blint respiró hondo. Cuando habló de nuevo, lo hizo con voz tranquila. Va siendo hora de aceptar algunas verdades, Kilar. Eres un buen luchador. Deficiente aún con las armas de asta, las ballestas, y empezaba a sermonearlo y se dio cuenta de ello. En fin, que se te da bien el combate cuerpo a cuerpo y no tienes nada que envidiar a nadie con esas espadas ceuríes de mano y media que te gustan. Hoy me habrías pillado. No será la próxima vez, pero empezarás a ganar. Tu cuerpo sabe qué hacer y tu cabeza también lo tiene casi todo claro. A lo largo de los próximos años, tu cuerpo se volverá algo más rápido y algo más fuerte, y tú te volverás mucho más listo. Pero tu entrenamiento con armas ha concluido, Kilar. El resto es práctica. ¿Y? Preguntó Kilar. Sígueme. Tengo algo que podría ayudarte. Kilar siguió a Blint hasta su taller. Era más pequeño que el que había visto Azot en la vieja casa segura de Durzo, pero al menos el de ahora tenía puertas entre los corrales y la zona de trabajo. Oía mucho mejor. Además, ya se había acostumbrado a él. Los libros alineados en los estantes eran como viejos amigos. Blint y él incluso les habían añadido docenas de recetas. En los últimos 9 años, había llegado a apreciar el dominio que Blint tenía de los venenos. Todos los ejecutores usaban venenos, por supuesto. La cicuta, la flor de sangre, la raíz de mandrágora y el ariano eran todas especies locales y bastante mortíferas. Sin embargo, Blint conocía centenares de sustancias tóxicas. Había páginas enteras de sus libros tachadas, con notas garabateadas con su letra prieta y angulosa. Patán. Eso diluye el veneno. Había otras entradas corregidas, desde cuánto tardaba el veneno en hacer efecto hasta cuáles eran los mejores métodos para administrarlo, pasando por cómo mantener vivas las plantas en climas foráneos. El maestro Blint cogió una caja. Siéntate. Kilar se sentó a la alta mesa, apoyando un codo sobre la madera y la barbilla en la mano. Blint volcó la caja delante de él. Una serpiente blanca cayó a la mesa con un ruido sordo. Kilar apenas tuvo tiempo de reconocer lo que era antes de que saltase contra su cara. Vio abrirse su boca, inmensa y de colmillos resplandecientes. Él retrocedió, pero demasiado despacio.
Entonces la serpiente desapareció y Kilar se cayó del taburete al suelo. Aterrizó cuán largo era sobre su espalda, pero se puso en pie de un salto. Blind sostenía a la serpiente por detrás de la cabeza. La había agarrado en el aire en mitad de su ataque. ¿Sabes qué es esto, Kilar? Es un áspid blanco. Se trataba de una de las serpientes más mortíferas del mundo. Eran pequeñas, rara vez superaban la longitud del antebrazo de un hombre adulto, pero las víctimas de sus mordeduras fallecían en cuestión de segundos. No, es el precio del fracaso. Kilar, luchas mejor que cualquier hombre sin talento al que haya conocido. Pero no eres un ejecutor. Has dominado los venenos, conoces las técnicas de matar. Tu velocidad de reacción no tiene parangón, tus instintos son buenos, te escondes bien, te disfrazas bien, luchas bien. Pero hacer todo eso bien es una mierda, no es nada. Un asesino hace todo eso bien. Por eso los asesinos tienen blancos. Los ejecutores tienen murientes. ¿Por qué los llamamos murientes? Porque, cuando aceptamos un encargo, el resto de sus cortas vidas es un puro trámite. Tienes el talento, Kilar, pero no lo usas. No quieres usarlo. Has visto una muestra de lo que podría enseñarte, pero no puedo ponerme a ello hasta que accedas a tu talento. Lo sé, dijo Kilar, negándose a mirar a su maestro a la cara. La verdad es, Kilar, que no necesitaba un aprendiz cuando apareciste tú. Nunca lo necesité. Pero oí el rumor de que en Cenaria se ocultaba un antiguo artefacto. El Kakari de plata. Cuentan que lo fabricó Ezra el Loco en persona. Es una bola pequeña y plateada pero, cuando alguien se enlaza a ella, lo vuelve invulnerable a cualquier hoja y prolonga su vida de forma indefinida. Todavía pueden matarte por cualquier medio en el que no intervenga un metal, pero la inmortalidad, Kilar. Y entonces apareciste tú. ¿Sabes lo que eres? ¿Te lo contó la maga aquella, Drisanile? ¿Durzo sabía lo de Drisanile? Me dijo que estaba roto. Los Kakari se crearon para personas rotas como tú. Se supone que existe una atracción entre quienes poseen un talento inmenso pero carecen de conducto y los Kakari. La idea era que tú lo llamases, Kilar. Como no sabes enlazarlo a ti, lo llamarías, me lo entregarías y yo sería inmortal. Y yo seguiría roto, añadió Kilar con amargura. Una vez yo lo tuviese, podríamos haberle encargado a Drisa que lo estudiara. Es una gran sanadora. Aunque le hubiese llevado unos años, no habría pasado nada. Pero se nos está acabando el tiempo, dijo Durzo. ¿Sabes por qué no puedo dejarte que seas un simple asesino? Incluso entonces cargó la palabra de desprecio. Kilar se lo había preguntado infinidad de veces, por supuesto, pero siempre había pensado que se debía a que el orgullo de Blind no le permitiría tener un aprendiz fracasado. Nuestro talento nos permite prestar un juramento de servicio al Shinga que es mágicamente vinculante. Mantiene al Shinga a salvo y a nosotros libres de sospecha. Se trata de una coacción débil, pero el ejecutor que quisiera romperla debería ponerse en manos de un mago o un meister, y todos los magos de la ciudad trabajan para el Sakage y solo un idiota se sometería a un meister. Te has convertido en un diestro asesino, Kilar, y eso empieza a poner nervioso al Shinga. No le gusta estar nervioso. ¿Por qué iba yo a hacer nada contra el Shinga? Sería como firmar mi propia sentencia de muerte. Eso no viene al caso. Los Shingas que no son paranoicos no viven mucho tiempo. ¿Cómo has podido no contarme nada de esto hasta ahora? Preguntó Kilar indignado. Todas las veces que me has pecado por no usar mi talento es como pegar a un ciego por no saber leer. Tu desesperación por usar el talento es lo que llama al Kakari. Yo te estaba ayudando. Y voy a ayudarte un poco más. Señaló la serpiente que sostenía en la mano. Esto es motivación. También es el veneno más dulce que conozco. El maestro Blind mantuvo inmóvil a Kilar con la mirada. Conseguir ese Kakari siempre ha sido tu prueba final, chico. Obténlo. Si no. El aire pareció enfriarse. Allí estaba. La última advertencia para Kilar. El maestro Blind guardó la serpiente, cogió unas cuantas de sus armas, levantó la bolsa que ya tenía preparada y descolgó sentencia de sus ganchos de la pared. Revisó la gran hoja negra y luego volvió a deslizarla dentro de su funda. Salgo un rato, dijo. ¿No te acompaño? Serías un estorbo. ¿Un estorbo? La indiferencia con que Blind lo dijo casi dolía tanto como el hecho de que fuera cierto.